Estudiantes de grado octavo, tengan ustedes buen día. El día de hoy vamos a trabajar dos temáticas, una relacionada con el pasado simple y la otra con las WH questions. El pasado simple, como su nombre lo indica, es oraciones en pasado, y para hacer oraciones en pasado usamos dos tipos de verbos que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, para ponerlos en pasado se les agrega la I y la D, y los verbos irregulares son los que les cambian su raíz en pasado. Acá podemos observar dos cuadros, uno en verbo regular y otro en verbo irregular. También podemos encontrar un cuadrito donde nos muestran unos verbos irregulares que conservan su forma y su raíz. ¿Listo? Para conformar las oraciones en pasado simple las utilizamos de tres formas, que son afirmativas, negativas e interrogativas. La forma afirmativa utiliza un sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Por ejemplo, he visit Bogotá, he sang a song. La forma negativa utiliza un sujeto, el auxiliar did, el not, el verbo en presente y el complemento. He did not visit Bogotá. Acá ya no le ponemos el pasado al verbo porque el did nos reemplaza ese pasado. Y en la forma interrogativa utilizamos el auxiliar did, el sujeto, el verbo en presente, el complemento, y finalizamos con un signo de interrogación. Did he visit Bogotá? Visitó el Bogotá. Para poder responder eso lo hacemos de forma afirmativa, yes he did, y de forma negativa, no he did. Ahora vamos a presentar las WH questions. Las WH questions son palabras que nos permiten y que nos ayudan a formular preguntas. Encontramos acá un listado: what, qué o cuál; why, por qué; when, cuándo; where, dónde; who, quién; which, cuál; y how, cómo. ¿Cómo organizamos una pregunta teniendo en cuenta la estructura del verbo to be? Entonces ponemos la WH question, dependiendo de la que vaya a utilizar, el verbo principal, en este caso el verbo to be, el sujeto y el complemento, más el signo de pregunta. What's your name? Acá encontramos otro listado de ejemplos. Where is your office? How are you? When is your birthday? Y who is your friends? ¿Listo? En caso de que el verbo principal de la oración sea cualquier otro verbo, debes utilizar el auxiliar do en la forma interrogativa. Por ejemplo, WH question, el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo principal y el signo de pregunta. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Acá encontramos otra. What did you do last week? Y how does she dance so well? Where do you want to lunch? ¿Listo? De esas dos formas utilizamos para hacer preguntas con las WH question. Vamos con nuestra primera actividad. ¿Qué es lo que deben hacer? Completar la siguiente tabla colocando el verbo que les doy en español, que es jugar, lo van a poner en inglés y lo van a poner su verbo en pasado. Por ejemplo, jugar, play, y en pasado, play. Soplar, blow, y en pasado, blew. Trabajar, work, y en pasado, worked. Así sucesivamente. Actividad número 2. Para esta actividad van a construir oraciones teniendo en cuenta lo que les aparece acá en paréntesis. Si es una negación, es una oración negativa. Si es un signo de interrogación, es una oración en interrogativo. Por ejemplo, hagamos la primera en negativo. Dice, Claire play tennis this week. Entonces, ¿cómo la convierto en negativa? Claire did not play tennis this week. ¿Listo? Y si es interrogativa, acá tenemos el ejemplo. Dice, Kate finished her work. Did Kate finish her work? Y le ponen el signo de interrogación. Vamos con nuestra actividad número 3. Deben completar, teniendo en cuenta las WH question, deben completar estas oraciones. Por ejemplo, es él, ¿cuál sería? Who is he? Entonces, ¿por qué who? Porque es nuestra WH question que nos indica quién es él. Entonces, y acá le da la respuesta. He is my teacher.
Esta, está mi maleta. ¿Cuál sería la WH question que nos ayuda? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde? Entonces, where is my bag? Y vamos con nuestra última actividad, que es completar las oraciones y seleccionar el dibujo correspondiente para cada oración. Entonces deben poner la WH question y deben mirar el dibujo de acá, cuál es el dibujo correspondiente para cada oración, y en estos circulitos le ponen el número de la oración que corresponde. Por ejemplo, who is she? Acá lo completo con who. Who is she? Y acá dice she is a girl. Esa sería la oración número 1. Acá, ¿cuál sería nuestra oración? Que nos indica who is she. ¿Quién es ella? Ella es una niña. Entonces ahí yo escribo el 1. Listo, chicos, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me hacen el favor y me escriben al WhatsApp o me llaman. Que tengan muy buen día. Buenos días, estudiantes de grado sexto. El día de hoy vamos a trabajar dos temas relacionados, uno con el alfabeto y el otro con los números. Entonces decimos que el alfabeto en inglés está compuesto por 26 letras, 5 vocales y 21 consonantes. Acá podemos encontrar la lista del abecedario completo, cómo se escribe y cómo se escribe en inglés, cómo se pronuncia. Listo, para que lo tengan presente. Nuestro segundo tema que vamos a tratar son los números, y encontramos números cardinales y números ordinales. Los números ordinales son los que sirven para contar las cosas: 1, 2, 3 para dar la edad, para dar el número telefónico, para dar años y fechas específicas, y los números ordinales son los que llevan una secuencia, los de para dar un dato, para poner las cosas en secuencia o en orden, primero, segundo, tercero, para dar el número del edificio, para referirse a los siglos. Acá encontramos un cuadrito en donde están los números en español, los números normales, los números cardinales y los números ordinales. Después del número 3, ustedes se pueden dar cuenta que se escribe el mismo número cardinal y para el ordinal solo se le agrega una TH al final. Vamos ahora con nuestras actividades a desarrollar. La actividad número 1. Deben completar este cuadro que aparece ahí y deben buscar la palabra que se les da en español en inglés. Deben hacer el dibujo de esa palabra acá donde dice dibujo, y en la letra inicial deben escribir la letra inicial con la que inicia la palabra en inglés, y le deben escribir cómo se escribe esa letra en inglés. Por ejemplo, la A, que se escribe A. Así sucesivamente con todo el trabajo. La actividad número 2 está relacionada con el alfabeto también. Primer cuadro, deben completar la información que se les solicita con escribir cuántas letras tiene el abecedario, y acá escriben cuántas letras, cuántas consonantes tiene y cuántas vocales tiene. El segundo cuadro, deben escribir las consonantes con la pronunciación en inglés, por ejemplo la B, B, C, C. Y en el último cuadrito deben escribir las vocales con su respectiva escritura en inglés, la A, E, y así sucesivamente. Actividad número 3. Tienen que desarrollar las operaciones. Por ejemplo, 23 más 45 da 68. 68, y deben escribir el número 68 en inglés, 68. ¿Listo? Así sucesivamente. Y nuestra última actividad, lo que vamos a hacer es que vamos a completar a poner el número que aparece en esta nube. Por ejemplo, 11. Después de que tengamos eso, le van a escribir el número que representa, que sería el 11, y
Donde dice 1 y 11 van a pintar la nube de azul. Donde dice 2 y 12 de amarillo, 3 y 13 de rosado, 4 y 14 de rojo, 5 y 15 de naranja, 6 y 16 de verde, 7 y 17 de púrpura, 8 y 18 de café, 9 y 19 de blanco y 10 y 20 de negro. ¿Listo? Esas son nuestras 4 actividades para el día de hoy. Si tienen alguna duda, inquietud, por favor me escriben por el WhatsApp. Que tengan buen día.